Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, trabajamos para ustedes desde la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilix Arcaya, en la producción, Kenger Jaramillo, en los controles, Ian Bururú Martínez, y en la conducción, Daniel Lara, y quien les habla, Neomar Hernández. Les recordamos que también pueden seguirnos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. También pueden vernos a través de Periscope, @RCR750, y en diferido, gracias a la alianza con nuestros amigos de lacavilla.com. 2018 siempre se presenta... o mejor dicho, el final del año 2018 se presenta como una oportunidad, como se presentó el 17 y su final de año, para analizar qué ocurrió durante todos estos 12 meses tormentosos. Y cuando nos toca hacer ese balance, siempre es un gusto tener con nosotros al profesor Eric del Búfalo, que viene, ya es como la tercera vez, Eric, que estás con nosotros. Porque siempre vienes tú a hacer tu balance y tu especie y sacas tu bola de cristal para el año siguiente, para ver qué es lo que va a ocurrir. Exacto. Los augurios nunca son muy buenos, pero es lo que te iba a decir, pero a favor tuyo y a favor nuestro, con toda la modestia que nos puede caracterizar, terminamos generalmente teniendo razón. Bienvenido, Eric, nuevamente al programa. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias a todos. Bueno, cuando se habla del año 17 o cuando hablamos del año 17, yo recuerdo que fue el año de la decepción, porque de alguna manera se trató de reeditar una especie de épica que pensamos todos los venezolanos que era posible de llevar desde el plano de las ideas al plano de lo material, y era una épica en la que el gobierno colapsaba, el gobierno cambiaba, se restituía o se construía a partir de ser una democracia en este país, y esto básicamente por las fuertes protestas de calle que se dieron durante el año 17. Pero todo esto quedó básicamente a final de año anulado en el plano de la práctica. Dos interpretaciones, ¿no? Recuerdo que en aquel momento hablábamos, por supuesto, de un enemigo muy fuerte que no tenía contemplación con el adversario, que es el chavismo, que no es ni por asomo un adversario democrático, y desde el punto de vista de lo interno, de quienes se consideran o se dicen opositores, bueno, una especie de sucesión de errores estratégicos, y también yo creo que más errores estratégicos, errores desde el punto de vista del diagnóstico de lo que tienen enfrente. O sea, de creer que justamente este primer actor puede hacer concesiones democráticas y tú puedes más o menos, a través de esa fecha electoral que siempre estás buscando, bueno, tratar de cambiar las cosas. Eso no ocurrió, y el 17 recuerdo que en algún momento del año pasado lo bautizamos entonces como el año de la decepción. Si te toca ponerle título al 18, ¿cuál sería ese epíteto que categorizaría el año 18? El año de la consolación. De la consolación. Sí, la consolación, porque este año fue el año más lastimero de la última década, ¿no? O sea, en el sentido que todas las fuerzas aparentemente parecen haber claudicado, renunciado, y no solamente las fuerzas políticas, sino las fuerzas vivas de la sociedad. Yo veo, y lamentablemente, bueno, tú me invitas porque me gusta ser realista, ¿no? Uh-huh. Pero lamentablemente veo que hay una resignación general en todos los extractos de la sociedad venezolana, y eso me preocupa muchísimo, porque eso no lo había sentido tan fuertemente hasta ahora. Quizá esa resignación a la que tú aludes, Eric, bueno, yo por supuesto que ya tengo demasiadas aprensiones con encuestadores y encuestas en este país, pero yo en semanas recientes yo veía una encuesta que sacaba, creo que era la UCAP, y entonces ahí se hablaba
Dos cosas que me llamaron poderosamente la atención. Uno, del carnet de la patria, y dos, de las bolsas de comida de la caja CLAP. Sí. O de la caja CLAP, mejor dicho, pero ya no son bolsas, ahora viene en una caja. Y se decía que tanto el carnet como la caja CLAP ya tenían un nivel de penetración dentro de la sociedad venezolana cercano al 90%. Entonces, estamos hablando de la normalización quizá de una situación en la que la precariedad, y a veces yo no sé si la precariedad o el acomodo, lleva a la gente a volverse casi absolutamente dependientes del Estado y de lo que el Estado pueda proveer, ¿no? Pero eso ya trasciende el Estado. Fíjate que yo he llamado a ese fenómeno el pernil metafísico, ¿no? Porque hay una especie de pernil en nuestros cerebros ya, o sea, hay una especie de top de aspiracional en lo venezolano, que es conformarse con el día a día, con conseguir el kilito de arroz, la pasta, algo de proteína, y ese parece ser el horizonte. Ya no hay un horizonte de lucha, sino un horizonte que tiene que ver con el acomodo, con la supervivencia, pues, en fin. Hace tiempo, bueno, yo tuve una polémica muy fuerte por Twitter, fue muy álgido, nunca me habían insultado tan fuertemente, justamente porque decía que el hecho de estar regalando comida y replicar el fenómeno de la lástima y del CLAP y la subvención crea un daño cultural muy grande. O sea, nosotros mismos estamos internalizando en nuestra alma la idea de que la bolsa de comida está bien, de que la caja de comida está bien. Y creo eso, y ha triunfado un poco el chavismo en eso. Y por eso digo que este es el año de la consolación, porque nos consolamos con poca cosa. Nos consolamos con cubrir nuestras necesidades más elementales. Pero te detengo y entre ahí, comillas, porque fíjate, ni siquiera las cubren. Pero fíjate tú, ese consolarnos con pocas cosas tiene que ver, te voy a proponer dos formas de verlo. Tiene que ver más con ya la consolidación de una vieja enseñanza de la cultura política venezolana que tiene que ver con un mito fundacional de esta república o de lo que quedaba de la república, que básicamente te dice que tú has sido expoliado históricamente y que tienes unos derechos adquiridos por haber nacido en Venezuela. Y yo siempre aludo con esto al famoso dicho, que yo lo interpreto así, hay mucha gente que lo interpreta de otras formas, de que cada niño que nace en Venezuela nace con la arepa debajo del brazo. Entonces tú tienes de alguna manera derechos adquiridos por ser venezolano y el Estado tiene que resolver. El Estado es una especie de entidad mágica que resuelve, no se sabe cómo. Generalmente la gente piensa, bueno, petróleo, Venezuela tiene que resolver por la venta de petróleo, me tiene que gotear a mí el petróleo. La gota de petróleo. Sí. Ajá, es la gota de petróleo histórica de Venezuela lo que se impone. Que se acabó, por cierto, amigos. Bueno, o que está muy menguada. Pero, o es, número dos, Eric, que yo creo que esta es una explicación que descuida a mucha gente y yo quiero que profundicemos en ella, o es la búsqueda, yo no sé si necesaria, pero quizá natural de la gente, de estabilidad psicoemocional. De decir, bueno, es que no estamos tan mal, porque a mí me llega la cajita. Y entonces yo con la cajita medio resuelvo, porque si no, Eric, quizás todo el mundo aquí se volvería loco y se lanzaría a las azoteas de los edificios o del metro. ¿Qué crees tú que es lo que ocurre? ¿Que hay como un aprendizaje histórico largo, o es que esto responde a la gente tratar de buscar cordura, de tratar de buscar estabilidad donde no la hay? Porque es imposible estar casi que cuerdo en esta sociedad actual, pero ¿qué será lo que ocurre? Deja profundizar en esa idea porque es muy importante, y profundizo con lo que yo quería decir con consolación, porque es exactamente eso, es este segundo aspecto. Cuando Jesús asciende a los cielos y deja a sus discípulos en la tierra, Él les dice, yo le voy a dejar el consolador, la consolación, el paráclito, ¿no? Para que ustedes aguanten hasta mi segunda venida. Entonces, Venezuela está esperando que llegue una segunda venida de algo, que llegue una liberación de algo, pero como si estuviera más allá de ella. Y en el fondo yo temo que es así, Omar. O sea, porque ya las fuerzas democráticas están derrotadas, están más que derrotadas. Entonces, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar solamente algo del orden del quiebre o de la epifanía. Esto no es nada mesiánico, o sea, de algo que aparece de pronto que no esperábamos y que tiene que ver con la ruptura del orden, que por supuesto tiene que ver con la institución, sobre todo las civiles y militares, tiene que ver con fuerzas más allá de Venezuela, fuerzas geopolíticas, pero del punto de vista de la clase política venezolana, de la clase empresarial, ya no hay nada que esperar, Omar. O sea, nunca la hubo realmente. Solamente pudieron hacer lo que hicieron, que fue motivar un poco la lucha ciudadana, pero en el fondo después ellos mismos la traicionaron y la vendieron por 4 lochas. Entonces, yo quiero ser muy realista con quienes me escuchan, como soy todos los años. Ya que este es un año de recogimiento, bueno, meditemos bien hacia dónde vamos, porque nosotros tenemos que hacer como ciudadanos todo lo posible porque esas condiciones, esa epifanía ocurra. Y no tener esperanza. Fíjate que la consolación es lo contrario de la esperanza. No esperar a partir de la charlatanería,
de la vieja clase política acomodada y completamente ensamblada al chavismo. Yo no distingo. O sea, la gente que fue, los concejales que fueron ayer, los tipos como Luis Brito, yo no los distingo del chavismo. Para mí son una sola unidad, son una sola fuerza. De esa fuerza no podemos esperar nada sino destrucción, devastación, miseria y tristeza. Entonces tenemos que hacer todo lo posible porque emerjan fuerzas disruptivas que permitan un nuevo orden, y eso va a ser de pronto, eso va a ser de ruptura, eso no va a ser de continuidad. Eso. Tenemos ya con nosotros a uno que estaba ausente, pero ya está acá. Es el señor Daniel Lara, quien está ya en la línea con nosotros. Daniel, bienvenido al programa. Siempre presente y siempre pendiente de ustedes y escuchándolos, por supuesto, en esta disertación. Eric, creo que para insertarme en el tema y en tu disertación, todos sabíamos qué esperar, o quizás, mejor dicho, algunos sabíamos, algunos nos atrevíamos inclusive a decirlo, otros no lo sabían, pero creo que ya cada vez más lo van sabiendo. ¿Qué esperar de esa clase política? Ahora, hay otro problema, Eric, que es que nunca se pensó que hubiese tanta gente que fuese capaz de devaluar el título de intelectual, el título de académico, el título de periodista inclusive, para ponerlo al servicio del engaño y al servicio de esa clase política. Ya la gente sabe qué esperar de esas personas que son catalogadas como intelectuales y que lamentablemente han servido para engordarle el caldo a la falsa oposición y al régimen. Bueno, ante todo, un gran saludo a Daniel. Daniel es una de nuestras pérdidas de este año, por cierto, aunque siempre estás presente, Daniel, ¿no? Pero no, yo estoy aquí, yo sé, pero lo que quiero decir es que tú también eres una muestra de la gente que ha tenido que salir del país, y eso no lo habíamos pensado el año pasado en el anterior programa. Gente valiosa como tú. Fíjate, así es, ahí no solamente es lo que llamaríamos los intelectuales o los periodistas. Más triste, lo que entre muchas comillas, millones de comillas, la clase empresarial, lo que antes se llamaban las élites, ¿no? Todas las élites venezolanas, dicho de un modo rápido, hasta religiosas, se han acomodado a esto y se han acomodado tanto, Daniel, que ya forman, lo digo, insisto, hay que verlo como un solo bloque. Un bloque histórico, como Branche. O sea, el bloque histórico, me perdona la palabrota, de la mediocridad absoluta, del conformismo y del abandono del país. Esa gente que está aquí es la que más ha abandonado el país. Lo ha abandonado a su suerte, de un modo que ya para mí barrunta el crimen. Vamos a ir a la pausa, Daniel y Eric, pero a la vuelta del corte vamos a profundizar en eso. Se está haciendo, o ya se ha hecho, se ha producido un parteaguas en la historia contemporánea de Venezuela con un nuevo sistema político. Hacia eso es que apuntamos, Eric, donde quizás hasta el término oposición está en entredicho. Vamos, no cabe. Sí. Vamos a profundizar en esa idea a la vuelta del corte comercial. Ya venimos con más de Eric del Búfalo, programa especial, como siempre, con nosotros a final de año acá en Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore della Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. Una delicia. En Il Sapore della Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. Pruébalas. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. Cuando hablamos de economía, pensamos en grandes cifras, en inflación, escasez, productividad. Sin embargo,
En RCR todos los sábados a las 8 de la mañana le enseñamos que hay otra vía. Ligia Perdomo, Edesio Brito y Aurelio Concheso abordan la economía para que usted entienda cómo le afecta en su cotidianidad. La otra vía. Hablamos no solo de las grandes cifras, sino también de las pequeñas, de las que afectan a su bolsillo. La otra vía, los sábados a las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va. Hablábamos sobre una idea que asomaban Eric y Daniel antes de ir al corte sobre la creación de un nuevo bloque histórico. Yo me permito de alguna manera dibujar esto muy rápido. En un sistema político tú tienes actores de gobierno y actores de oposición. Y por supuesto, el sistema político también lo conforman otras élites, las que tienen injerencia, digamos, en el punto de vista de la comunicación, las élites empresariales, como tú has dicho, la banca, las élites económicas, de todo tipo, ¿no? Pero me quedo con el aspecto político. Y en la oposición y el gobierno, tú generalmente vas a ver una oposición que en elecciones, esto en sistemas políticos democráticos, tiene la oportunidad de echar a los que están gobernando. Los echas porque les ganas en las urnas. Pues agarra y le saca más votos en una elección de concejales, de alcaldes, de gobernadores, de lo que fuera, de la presidencia de la República. Y tú así haces oposición. Ahora, Eric, parece que toda la evidencia reciente que hemos acumulado apunta a que ya no hay elecciones, porque las elecciones que se producen son farsas. Y siendo esto así, siendo esto una farsa, quien se preste a participar de la farsa ya no hace oposición, es un farsante en realidad. Hay que decirlo claro, es un farsante. Porque además, en el mejor de los casos. Claro, en el mejor de los casos, porque además no tiene ninguna posibilidad real de desplazar de los cargos de elección popular a quienes los detentan, que son los personeros del chavismo. En este sentido, Eric, ¿qué rasgos ves tú en este nuevo sistema político que ya es una especie de bloque, en la que hay unos farsantes, hay un gobierno y hay una sola farsa? Ajá. O sea, ya no cabe hablar de oposición. Desde hace tiempo ya no cabe hablar de oposición realmente, pero ya hoy en día es una locura hablar de oposición. Tampoco hay que hablar de gobierno. O sea, no hay un gobierno que va a estar por un tiempo y una oposición que aspira a alternarlo. Eso es lo que significa oposición. Una fuerza que aspiran a que pase para asumir el poder. Eso se acabó. No hay alternabilidad. Entonces no hay ni gobierno ni oposición. Hay un solo sistema que yo he llamado ecosistema de mafias, ecosistema de mafias ecosistema colaborativo de mafias, donde hay muchos tipos de fuerza, mucha gente, o sea, desde la cajita de comida hasta el sur del Orinoco, se disputan por la rapiña, se disputan porque te tiren algo. Entonces, es un problema muy grave. Yo estoy muy abrumado, yo estoy muy triste porque yo he visto que ya el chavismo no es un problema político, ya no es nada más un problema económico. Ha permeado a la cultura venezolana de un modo muy dramático. O sea, insisto, o sea, lo vemos en las universidades privadas también. Gente que hace su cajita de comida para el profesor y cree que eso está bien, eso no está bien, eso está muy mal. Eso es un drama, eso es una catástrofe. Bajo ningún respeto que pueda hablar, se cabe el término oposición. Ya es charlatán el que diga eso. Ahora, pero a mí me preocupa algo, Eric, y quisiera expresarte. Lo que yo siento que hay también un problema con lo que significa la palabra oposición, porque ya descreímos de la palabra elecciones. Y ya inclusive en voz alta, mucha gente que era incapaz de expresar algo que se pensaba que era inclusive una grosería, decir que hay una dictadura en Venezuela. Eso, había gente que era incapaz de decir eso. ¿Cuánto costó? Y costó mucho, costó sangre, exacto, costó años, costó vidas, costó tiempo, costó sufrimiento, padecimiento. Y cuando se habla entonces ya se llegó a eso, hay una dictadura. Y entonces ahora hay unos relativizadores de postín que dicen que te empiezan a dar ejemplos de dictaduras que sí salieron con votos. Todos ejemplos falsos, por cierto. Sí. Entonces, cayendo en eso de que ya en Venezuela no hay democracia, sino una dictadura, y que por lo tanto las elecciones no son elecciones, pues son controladas por esa dictadura siempre para ganarlas. La pregunta es, ¿cabe todavía utilizar el término oposición? Porque ya no estamos hablando de que hay que oponerse a un gobierno, que es algo que se hace en democracia. Estamos hablando que habría que resistir.
Bueno, sí, es que justamente lo que venía diciendo, que no cabe hablar de oposición. Oposición cabe hablar solamente cuando hay alternabilidad democrática. Es decir, cuando un sistema democrático cabe hablar de oposición. Un sistema como este cabe hablar de disidencia, resistencia, cualquier otro término, pero jamás el de oposición. Por eso digo, el que usa el término oposición ya es un farsante, cuando no un estafador. Y absolutamente de acuerdo contigo, Daniel. ¿Y cuánto va a costar que la gente se convenza? Porque dicen, bueno, vamos a ver cómo hicieron otros pueblos del mundo para quitarse este yugo de encima. Entonces, se ha generado una tendencia también a eso, a buscar ejemplos de dictaduras. Y yo he sido muy, muy crítico con esto, Eric, porque yo en los ejemplos que me han presentado, que generalmente remiten, aunque son muchísimos, algunos politólogos dicen que no, tengo 70, tengo 80 ejemplos, tengo no sé cuánto, pero generalmente a los que remiten Chile, España, las dictaduras centroamericanas, no tienen nada que ver con esto. Chile y España absolutamente nada. Yo no sé si tú tienes algún parecer con respecto a caracterizar lo que tenemos para ver cómo diverge de eso. Yo pienso que el chavismo es muy particular. Ajá, ¿por qué? Porque es una convergencia de muchas que vinieron gestando a finales del siglo XX y que tiene que ver con una crisis de las instituciones modernas, tiene que ver con una forma, digamos, con una penetración de la delincuencia y el narcotráfico en Latinoamérica, tiene que ver con un rediseño del castrismo muy elaborado, que no es el castrismo de los años 60, no es la guerrilla, es algo muy elaborado, es una franquicia muy compleja que conjuga estas dos otras cosas. Primera, la crisis de la modernidad y el crimen. Entonces, esto ahora Palermo lo llama comunismo versátil. Ese es un concepto que a mí me gusta porque creo que es un poco complejo. Yo creo que esto es un sistema muy único, muy particular. Y no hay ejemplos a que se parezca. Si Pablo Escobar hubiese ganado tal vez y hubiese gobernado con la FARC en los 80, tendríamos algún paradigma para comparar, pero de resto Yo no. tengo Esto ni tiempo siquiera es Cuba. diciendo eso, Eric, que aquí pareciera que nosotros no damos... Eso es lo que yo tengo para hacerle entender aquí en estos países fríos y lejanos de Latinoamérica, donde piensan que todavía ya de que Colón llegó y la tenemos igual. Venezuela, la forma más sencilla que tengo yo, sobre todo con este escaso alemán que tengo, es decir, que Venezuela es lo que hubiese sido Colombia si Pablo Escobar hubiese continuado. Exactamente, exactamente, de acuerdo contigo, Daniel. Pero Eric, eso es interesante porque si el siglo y el siglo que viene. Creo que aquí empezamos a hacer los de India de algo mucho más grande que vemos ahorita insinuarse en Europa, insinuarse en América del Norte. Ahora, pero cuando tú hablas de Europa, estás queriendo tocar por ejemplo, a Le Pen, a la Le Pen francesa. Ya, fíjate estos chalecos amarillos, ¿no? Que son contrasistema, ¿no? Sí. Que se vayan todos, dicen, que se vayan, son antilepenistas, son antisistema. Anti todo. Muy aplaudidos y muy coqueteados por los rusos. Entonces, cuando yo veo que los rusos ya lo empiezan a aplaudir y a coquetear, yo veo ya fuerzas antioccidentales muy fuertes que se están fraguando. Bueno, y Podemos en España, que ya tiene tiempo, y cualquier otro lado en Italia, aunque se ha mantenido más o menos estable, hay signos muy inquietantes con Cinque Stelle, todo esto. Pero tú conoces la política italiana es un desastre. Pero ya yo veo un virus nuevo, una cosa nueva que no había visto antes. Entonces pienso que en Venezuela vivimos de los primeros momentos, así como fuimos los pioneros en la independencia latinoamericana, creo que estamos siendo los pioneros en experimentaciones antioccidentales muy fuertes, muy llevadas por tres factores para mí, aunque esto suena conspiranoico, por los rusos, por los chinos y por fuerzas globalizadoras, no todas las globalizadoras, pero algunas fuerzas globalizadoras que pretenden elegir una especie de tiranía financiera más allá de los estados nacionales. ¿Y no has metido al Islam allí? ¿El Islam no es una amenaza? No, bueno, el Islam es una amenaza histórica, pero el Islam como religión no. Porque, digamos, las religiones en sí mismas no son una amenaza. Hay fuerzas dentro del Islam, como Teherán, que juegan a favor. Pero más que el Islam, yo veo a los turcos, por ejemplo, mucho más metidos, que no tienen mucho que ver con el Islam, aunque son más laicos. Entonces, yo para no entrar mucho en detalle, yo diría que yo veo una especie de colapso del mundo de la democracia representativa de Occidente, que me preocupa mucho. Creo que Venezuela fue de los primeros sitios en caer. Ahora, ya vamos a hacer el corte comercial y volvemos con más de Eric del Búfalo, que nos acompaña hoy Y Así Nos Vamos. A ver si recuperamos a Daniel a la vuelta de esta pausa. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Hay muchas empresas de courier, pero solo una con la que envías rápido, seguro y al mejor precio. En tuplata.com.be manejan tiempos récord. Despachando los viernes, recibes tu paquete a los 3 o 4 días, si el envío es aéreo, y a las 3 o 4 semanas, si es marítimo. Y si vives en el interior del país, no te preocupes. Tuplata.com.be tiene cobertura nacional. Entregan directo en Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz y Maturín. Puedes pagar en bolívares. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Este y todos los domingos, Conversaciones con Gustavo Trías. Crónicas, testimonios, anécdotas, cuentos de programas de radio y televisión de otros tiempos, de sitios de diversión en todo el mundo, compositores, políticos, artistas de cine famosos, todos tienen historias, todos los domingos a las 9 de la mañana, historias bien contadas. Sintonícenos a través de rcr.tv, @rcr750, la radio que se ve. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Bien, están con el profesor Eric del Búfalo. Ya estoy acá de regreso con ustedes. Eric, hay una discusión que creo que es la forma como ha terminado el año en Venezuela, que resulta ser que ante la ausencia de medios de comunicación independientes que permitan informar de tantas cosas, ahora la discusión se hace en las redes sociales. Tú eres muy activo en las redes sociales, interactúas, nos haces el honor de interactuar por las redes sociales. Cuánta gente que te seguimos y queremos ver lo que piensas sobre muchos temas. Pero entonces ahora hay una especie de gran conglomerado dentro de las redes de cazadores de brujas. Sí. Entonces aquí resulta ser que los venezolanos todos somos sospechosos de tener un enchufe. Entonces cuando usted anda caminando lo anda revisando a ver si cuelga de su cuerpo un enchufe por alguna parte. Pero se ignora al mismo tiempo a otros que son obviamente y claramente que tienen vinculaciones con el régimen a través de negociados y de negocios. Esta discusión que se está dando ahora, estas cacerías de brujas, donde aquí cualquiera es un enchufado y entonces parece que tiene más valor lo que haga o diga una actriz, lo que haga o diga un expresidente de la Asamblea Nacional y sus consecuencias. ¿De dónde salió esto, Eric? ¿Por qué llegamos a esto? Bueno, yo creo que hay dos cosas esenciales. En primer lugar, creo que hay algo activo, que es que los partidos tienen sus propios escuadrones de la muerte de la verdad, ¿no? O sea, cada partido tiene su... Si tú atacas, por ejemplo, dices algo contra Falcón, yo inmediatamente sé cuáles son sus troles y vienen a atacar y sé cuáles son las groserías que me van a decir y tal. Me van a decir chavista, por ejemplo. Si te metes con Acción Democrática, ya sé cuáles son, te van a hacer un poco troles distintos y el ataque es que yo escribí un artículo en Aporrea en el 2010. Y así. Y si te metes con UNT, te van a salir que tú eres un clasista y racista. Entonces, yo sé que esos son comandos, ¿no? Comandos de troles en los partidos.
Me imagino que detrás de esos comandos de los partidos también está el comando de los titiriteros de esos partidos, los dueños, del gran capital, entre comillas, enchufado, de alta tensión con el Guri, ¿verdad? Como que tienen dueños, que tienen como Gorrín, que tienen televisoras, etcétera, que tendrán también su hordas de troles. Entonces eso no es casual, eso no son gente, eso hay que verlo como una, como dirían los chavistas, una guerrilla comunicacional, sí. ¿Okay? Con mucha plata detrás. Pero también hay un aspecto menor, que es el que más me duele y yo no sé cómo ubicarlo, que son profesores e intelectuales que yo entiendo que tengan una visión, que tengan afectos con algunos dirigentes políticos que ya del pasado, como Capriles, ¿no? Que ya y sigan y haya una conexión emotiva o emocional con eso, pero que cuando toca ciertos puntos de la esperanza, y creo que ahí tienes razón tú, Omar, cuando hablas de la esperanza ya como psicopatía, desatas unos demonios, ¿no? O sea, en Venezuela, si tú dudas de la bondad de alguien, por ejemplo, alguien sale poniendo un tweet, yo soy muy bello, mira lo que dice, mira las fotos, mira cómo di limosna hoy, ¿no? Mira lo bello que soy. Y tú pones un tweet diciendo, bueno, pero ya va, eso no es tan bonito. Se transmuta en una especie de demonio, de bruja horrible. Entonces, hay demasiada sombra, hay demasiados demonios en nuestras frustraciones que también emergen y están en la ciudadanía. Entonces yo diría que hay las sombras de la frustración normal, del desengaño ciudadano, que se une y es utilizado y explotado por esta hordas de unos tuiteras que están financiadas por los partidos y por sus dueños. Hay un elemento que yo creo que poca gente se ha detenido a analizar, Eric, y tiene que ver, si tú estabas hablando hace rato de bloques históricos, bueno, vamos a la unidad de análisis más chiquita, de sujetos históricos. Exacto. Nadie se ha detenido a analizar cuál es el sujeto histórico que debe emerger de esto que se llama chavismo versus lo que fue en una época la MUD y lo que vaya quedando de ella. Porque fíjate tú, hay gente que dice que los derechos no pueden ser echados para atrás. Y hay mucha gente que ve el tema del reparto de la comida del Estado puesta en la casa casi que como un servicio de courier. Y bueno, nosotros tenemos una cuña, pero esa no es el caso, sino que no, puerta a puerta, te llega tu bolsa porque tú tienes esa adjudicación, es tuya porque te la mereces y todo lo que ya hablamos. Pero alguien se ha detenido a pensar, Eric, por ejemplo, tú te has detenido a pensar qué va a emerger después de que Dios mediante, y estábamos hablando aquí de esperanza y que venga, no sé, el espíritu contingente y esto cambie, lo que sea. ¿Qué sujeto histórico va a emerger de esta situación en Venezuela? ¿Cómo va a ser el venezolano después de esto? Bueno, ya emergió ¿Qué rasgos le vemos? Un sujeto sumiso, muy conformista, que ha renunciado al futuro, a construir su futuro y que piensa que dar lástima es un derecho. Eso no es un derecho. O sea, vivir de la caridad no es un derecho. Y más cuando la calidad del Estado chavista no es ninguna calidad, es una gran estafa, un gran chantaje, ¿no? Porque te está quitando el alma por un poquito de arroz y pasta, y de mala calidad además. Ese es el sujeto que está ahorita, ¿no, Omar? Eso es lo que hemos venido hablando en la primera parte del programa. Ese es el sujeto de la consolación, el sujeto perdido que está esperando la segunda epifanía. Pero ese sujeto tiene salvación, como lo tuvo en Alemania, por ejemplo. Sí, claro después que del totalitarismo, absolutamente, porque el ser humano se adapta a las reglas de juego. Y cuando tú cambias las reglas de juego, cambias al sujeto, cambias al jugador. Fíjate que Alemania en menos de 3 años ya era otra Alemania. Fíjate que todos los países del bloque del este, Polonia es un caso maravilloso. O sea, Polonia, después de varias décadas de comunismo, el peor estalinismo posible, y además sufrió la matanza de los nazis antes, o sea, que ya venía de muchas... 2 o 3 años ya era otro país, o sea, porque había otras reglas de juego. Entonces, por eso digo, tiene que haber una ruptura. La ruptura no solamente es que se vayan los 3 o 4 canallas que están en el poder. La ruptura es un cambio de reglas, de juego. Entonces, cuando tú introduzcas responsabilidad, digamos, división de poderes, respeto al esfuerzo individual, etcétera, y mercado, tú ya en poco tiempo vas a sentir la diferencia. Van a quedar atavíos, por supuesto, que hay que ir corrigiendo, que son a largo plazo, ¿no? Pero inmediatamente va a cambiar la sociedad venezolana. Es un cambio. Porque cambia las reglas de juego. El cambio institucional cambia al sujeto. Exactamente. O sea, tú estás jugando béisbol y de repente ahorita vamos a jugar fútbol. Son 7 innings. Exactamente. Ya cambió el juego. Es otro juego. ¿Cómo crees tú, Eric, vista cómo están las cosas? Tú a veces no te pones a pensar cuando toque escribir la historia, porque a veces uno no sabe ni por dónde empezar, ¿no? Sí. Y si bien a la historia hay que dejarla reposar para poderla contar, uno piensa, oye, ¿cómo explico yo que un país decidió suicidarse en pleno y pasar años sometido y sumergido en la miseria?
Sí, es muy difícil. Y tú has dicho suicidio, y esa es la palabra más acertada. El chavismo fue la forma de encontrar el país de suicidarse, ¿no? Y las causas yo no te las puedo decir ahorita, y menos en los 3 minutos que me va a dejar uno más de este corte, pero yo creo que hay que anclarlo mucho más, muy atrás. El chavismo no es una cosa que apareció así de la nada, ni siquiera con lo que estaba inmediatamente antes. Tiene que ver con lastres que pienso yo que vienen del siglo XIX, y creo que por ahí hay que arrancar. Entonces el chavismo no es empezar la historia a partir del chavismo, sino repensar qué fue Venezuela a partir de donde llegó, que es el chavismo, y volver a ver a Bolívar diferente, ver por qué Miranda fue entregado de un modo diferente, ver quién eran esos, por ejemplo, no soy historiador, pero esos mantuanos que se unían, tuvieron esa unidad, ¿verdad? Y entregaron a Miranda porque lo hicieron desde otra perspectiva. Entonces, como decía Hegel, el presente siempre te reorienta el pasado, porque el presente es donde llegó el pasado. Entonces, te indica cuál fue el destino, o sea, es el reenvío, ¿no? Explico muy rápido. Si tú pensabas que ibas a llegar a buen puerto y llegaste y te hundiste, es porque a lo mejor la nave con la que partiste estaba dañada, o el capitán no era el capitán, o porque había cosas que tú no viste. Entonces, creo que nuestra historia está mal pensada, porque la historia no es estática, es dinámica. La historia se repiensa a partir del presente que la reactualiza, y ve cosas que antes a lo mejor parecían, por ejemplo, el hecho de entregar a Miranda, que siempre fue para nosotros una anécdota, a lo mejor lo vemos ahorita como algo que fue consustancial a cómo se dio la República, y repensamos a partir de ahí. Entonces yo te propongo como ejercicio hipotético repensar el chavismo desde la entrega de Miranda por Bolívar. Y como una línea de conducta, quizás. Como una línea de investigación, a ver qué pasa. A ver en qué termina, porque quizás otros podríamos verlo, Neomar, y que entiendo que ya tenemos que ir al corte, pero otros podríamos ver, y es lo que yo intento explicar, que lo que estamos viviendo en Venezuela no es más que una consecuencia de las decisiones tomadas desde La Habana, cuando se decidió desde el alto mando, desde la cabeza propia de Fidel Castro, promover la guerra de guerrillas con toda la fuerza en todo el continente americano. Y eso, nosotros en Venezuela nos regodeamos diciendo que nosotros logramos, la democracia logró derrotar a la guerrilla. Pero nos damos cuenta entonces que parece que nunca la derrotamos, que más bien la dejamos ganar, porque le dimos el tiempo suficiente para coger fuerza y desgraciarnos a nuestro país de la forma como lamentablemente terminó, ¿no? Bueno, en parte sí, Daniel, pero acuérdate que Betancur yo sí creo que Betancur sí derrotó a Fidel. Lo que pasa es que te digo, hay dos cosas que se combinan, y ahí tienes razón tú en parte, en el sentido que hay unos lastres que en nuestra sociedad arrastra desde el siglo XIX, por un lado, y por otro, hubo un momento crítico que para mí es el segundo gobierno de Carlos Andrés. Para mí es un punto de inflexión. El momento de integración de las fuerzas de izquierda al mundo quizá cultural venezolano, al mundo de la política. Pero eso es posterior al hecho que las élites venezolanas, sobre todo las élites financieras, tumban a CAP y lo empiezan a sabotear desde que él anuncia el paquete, y lo empiezan a sabotear desde el 89 hasta que cae en el 92. Y yo veo eso, un proceso de élites que tumban a CAP porque no querían abrirse las fuerzas del mercado, no querían perderle la protección, la gotica de petróleo. Pero es que era algo contra natura, Eric. Bueno, pero ahí está el punto de inflexión, porque ahí fue donde Venezuela pudo haberse salvado de verdad. O sea, ahorita, si cada hubiese seguido, si hubiéramos seguido esa línea de liberación, de reformas profundas que había que hacer, seguramente no hubiera llegado nunca el chavismo, y seguramente Venezuela estaría hoy ocupando el tercer lugar de las economías latinoamericanas, como es el lugar que le correspondía. Yo tenía un profesor, y con esto nos vamos al corte. Lo que pasa es que es difícil, y Eric, que es un hombre riguroso académicamente, así lo sabe, que es difícil sacar conclusiones a partir de cosas que sí hubiesen ocurrido. Yo tenía un profesor que estamos haciendo ejercicios aquí, claro, ¿no? Imagínate, yo tenía un profesor, Daniel, que decía que iba más allá. Él como era antiadeco, él no perdonaba a CAP y él no le abonaba nada a CAP, pero él lo que decía es que en el 93 el gran error había sido dejar que ganara Caldera y no haber dejado que ganara Andrés Velázquez, porque él dice, Andrés Velázquez hubiese sido una cosa muy breve, 5 años de un gobierno de cambio supuestamente, y nos hubiésemos ahorrado el chavismo, cosas que uno no sabe si hubiesen pasado. Vamos a ir al... No, o quizá hubiese sido peor, ¿no? ¿Quién sabe? Pero vamos a ir al... Deja de meterte con Andrés, vale, vamos a ir al corte. No, no me meterlo con Andrés, sino que estamos hablando... Bueno, de eso vamos a hablar regreso, porque eres un gran provocador, Neomar. Vamos al corte. Vamos a ir al corte, ya venimos con... Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato, los maestros del helado artesanal italiano? Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? Te la tenemos. Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be, con sistema de rastreo del paquete a través de la web, para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Oye, ¿y qué nos comemos hoy? Tengo tiempo que no como parrilla. Me provoca una parrillita. Parrilla. A mí me gustaría comerme una pizza. En Il Sapore de la Nonna le consiguieron una solución a los que están indecisos. Ahora en su menú está la parripizza, una deliciosa combinación que mezcla lo mejor de los dos mundos. Deliciosa pizza con trozos de lomito, pollo y salchichas alemanas parrilleras. Me convenciste. Vamos por la parripizza entonces. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. ¿Cuál es el problema con la próstata? Después de los 40 años, aproximadamente un 40% de la población masculina empieza a tener problemas. Entre esos problemas grandes tenemos el famoso cáncer de próstata, que es el primer cáncer en el hombre. Y después de eso tenemos enfermedades muy comunes que son la prostatitis, que antes de los 40 años y después de los 40 años, dependiendo de la patología, y también tenemos infecciones asociadas y el crecimiento de la próstata. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Cuando yo salgo a buscar una persona con quien quiera comprometerme, casi siempre lo voy a buscar desde mis experiencias y desde mi historia de mis padres. ¿Por qué? Porque la primera historia de amor que yo conozco en la vida es la historia de amor de mis padres. Y desde esa situación con mis padres, yo voy a aprender a amar. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, continuamos ya en esta última parte de nuestra conversación con el profesor Eric del Búfalo. Voy a asumir el compromiso de no responderle a Neomar las apreciaciones que hizo con respecto a lo que hubiese sido mejor que ganar Andrés Velázquez en el 93, porque yo sé que él tiene su corazón caucerrista con la R volteada, pero creo que es más importante que hablemos del futuro, de lo que nos depara. Porque yo me sorprendí estos días escuchándole a un dirigente del gremio empresarial, si es que acaso queda gremio en Venezuela y si es que acaso quedan empresarios, diciendo que el 2018 ha sido uno de los peores años, pero que ellos están seguros que el 2019 va a ser peor. Claro, evidentemente. Basado en un arranque de sinceridad como ese, Eric.
tú te anotas en ese razonamiento. Es que tiene que, no hay manera que no sea peor. Sí, en el sentido, ya voy a explicar, si sigue la inercia, a menos que haya una epifanía, que haya un cambio, una ruptura, que es el único escenario salvador. Si sigue este escenario condenatorio, va a ser peor. La inflación va a ser 10 veces más alta que esta. Las fuerzas vivas se van a disminuir, el éxodo va a seguir. La clase política se va a seguir degradando y con ella la clase periodística y las élites venezolanas al ratacuarismo más absoluto y más cochino. Eso va a ser peor. No hay manera de decir que no puede ser peor, a menos que haya esta salvación. Y además hay una cosa que a mí me preocupa mucho, que el gobierno, o sea, cómo se le va este régimen, esta tiranía, tiene la carta de la Asamblea Nacional Constituyente espuria, pero la tiene, y ellos pueden jugarse a legitimar los poderes, ¿no? Una cosa así. Y lamentablemente los socios minoritarios, mal llamados opositores, van a jugar esa carta. Y ahí me preocupa que se consolide por 6 años más esta catástrofe. Entonces yo estoy muy inquieto y pienso que ya desde este año debemos denunciarlo, a ver si por lo menos la palabra tiene algún peso y si logramos por lo menos atajar a nivel de las conciencias toda la maldad que se nos viene encima en el año 19. ¿Y cómo le quedas tú, Eric? ¿Cómo queda tú? Y disculpa que sea siempre un pájaro de mal agüero, pero no, es que es realismo. Bueno, las visiones son las visiones. Exacto. Y la realidad termina hablando. Exacto. Pero ¿cómo ves tú esta esperanza, que de alguna manera cifra alguna gente, sobre el socio, o mejor dicho, sobre el actor externo, ¿no? Porque dicen, ¿cómo es posible? A Maduro no se lo van a calar afuera. Pero a veces uno ve, Eric, y lo ve uno con mucha decepción, que Venezuela termina siendo un problema de los venezolanos en términos no de su resolución, porque es imposible pensar que esto sea solo solventable a través de la fuerza interna de los venezolanos, que están muy menguadas, ya hemos llegado a ese diagnóstico, sino en términos de que ese problemita que tienen ellos por allá, bueno, que ellos vean cómo hacen, y si no, que se vayan, que aquí les recibimos en estos países. Cada vez, por cierto, más difíciles las políticas migratorias de los países. Pero esa gente que piensa que a Maduro se le va a acabar, por ejemplo, el pan de piquito después del 10 de enero. ¿Tú qué piensas? No, vale, si ya los rusos, todavía los chavistas, todavía esta gente puede arreglar de todo Canaima, todo, o sea, tiene mucho que puede traficar con órganos humanos. Se puede seguir saqueando. Claro, todavía hay mucho que saquear. Y ya los rusos dijeron que chévere, que iban a disfrutar del botín del saqueo y que a cambio de eso iban a tener apoyo. Entonces, es muy complicado en el sentido que las fuerzas geopolíticas se están acomodando para dar a Venezuela por perdida y más bien encapsularla. Hacer un precinto sanitario. Hacer un precinto sanitario, una especie, es lo que yo digo que hasta ahora se está formando, ¿no? Y además que como esto es un totalitarismo líquido, donde tú tienes tienes como unas fuerzas nucleares que son Diosdado, Maduro, etcétera, pero tienes como unos socios minoritarios que se prestan a la farsa. Para las fuerzas exteriores es muy difícil negociar porque no sabes a quién dejar, no sabes no hay actores representativos. No tienes una contraparte clara aquí que diga, bueno, nosotros somos el partner de ustedes, entonces ayúdenos que aquí nos encargamos nosotros de mantener la gobernabilidad. Entonces es muy complejo. Para las fuerzas externas no tanto la acción política, militar o económica, es la acción de anclar el esfuerzo internacional con el esfuerzo interno. Daniel. Sin duda alguna, Eric, en medio de todo esto también tenemos, cuando ya nos queda ya apenas un minuto para despedirnos, tenemos una escasez de esperanza, pero también tenemos una abundancia de problemas cotidianos para la gente. Es decir, no estamos hablando de los problemas políticos, estamos hablando de gente que no tiene con qué comer. Así es. ¿Y cómo se le vende esperanzas a esa gente? Yo creo que es imposible, Eric. Bueno, como decía Rafael Cadenas, lo bueno de la que no haya esperanza es que tampoco hay desesperanza. Y entonces la mente se ilumina en su absoluta realidad y entonces el ser humano puede decir, bueno, esto es lo que me está pasando, esto es lo que me están haciendo. Y ese es el momento inaugural generalmente de la rebelión. Bueno, Eric, se nos ha acabado el tiempo por el día de hoy, pero es Navidad y bueno, dentro de lo que cabe. Sí, no, pero bueno, usaremos la Navidad para eso, para iluminarnos un poco, como pedía, ¿no? Cristo nuestro Señor. Así es. Te agradecemos muchísimo, Eric, por siempre estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo, Daniel. Y más en estos programas. Daniel, gracias. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Se acabó el tiempo, nosotros les agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado y le pedimos por favor que nos acompañen en la próxima oportunidad. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va,
una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.